Ya, entonces partamos con lo más básico, el esquema con el que estamos trabajando hoy día. Ahí, si esto funcionara, ahí está, ya. En alguna parte del mundo hay un servidor que tiene la aplicación, ¿cierto? Y en alguna otra parte del mundo hay un usuario. Eso es de toda la vida. Y el usuario va y le dice al servidor como, oye, dame tu index, ¿cierto? Eso es lo que hace el navegador cuando uno pone la URL, se manda un request a un servidor. Ese servidor te va a responder con un documento, HTML o lo que sea, y ese documento lo va a ver esta persona en su computador. Eso es de toda la vida, es lo que estamos haciendo hoy día. Y si uno lo piensa como la aplicación Rails que están desarrollando ustedes, el servidor hace casi todo el trabajo, ¿cierto? Me imagino que le han metido un poco de JavaScript y algo, si es que, ¿no? ¿Nada? ¿Cero? ¿Assets estáticos? Ya, perfecto. Entonces, finalmente en esta pantalla, por ejemplo, se muestran unas filas acá y cada fila tiene un botón. Y cada vez que yo hago clic en un botón, volvemos a pedir algo al servidor, ¿cierto? Y acá hay un botón especial que es loguearme, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo hago clic en loguearme? ¿Sí? Que algo tiene que pasar en el sentido de se manda algo al servidor y de ahí en adelante yo estoy logueado, ¿cierto? De ahí en adelante el servidor ya sabe quién soy. La próxima vez que hago clic, el servidor sabe que soy yo haciendo ese clic, ¿cierto? No sé, si yo me meto a GitHub. Ya, pues entonces lo que estamos diciendo es, en este momento el cliente, ¿cierto? El cliente, vamos a pensar que el cliente es el navegador, ¿sí? Es súper tonto. El cliente no está haciendo nada. El cliente simplemente dice como, oye, quiero que pase esto, y el servidor le devuelve absolutamente todo rendereado, ¿ya? Cuando programemos front, el cliente va a ser inteligente, y eso es una diferencia. Pero volvamos a la pregunta del login, ¿ya? Yo pongo mi nombre de usuario y mi contraseña, se manda un request, hola, soy Martín, esta es mi clave, y algo tiene que quedar en alguna parte, ¿cierto? Algo tiene que pasar, porque de ahí en adelante todos los requests que yo hago son autentificados. ¿Qué pasa? Se crea un token que tiene que ver con tu Se sesión. crea una sesión. Ya, se crea una sesión, o al menos el concepto de una sesión, ¿cierto? Y eso, ¿dónde se guarda qué? Esa es la pregunta, finalmente. Ya, una cookie es una posibilidad, ¿cierto? Uno puede autentificarse de muchas formas, pero de alguna forma tiene que quedar acá en el computador del usuario como algo secreto, ¿sí? Algo que nadie más puede ver. Pues si todo el mundo lo puede ver, entonces pueden llegar y hacer un request desde otro lado y pensar que soy yo, ¿cierto? Ya. Y al mismo tiempo uno pensaría, el servidor tiene que entender ese secreto. Bueno, dos cosas. Uno, yo tengo que mandar ese secreto todo el rato, ¿sí? Cada vez que yo haga un request tengo que mandar ese secreto porque si no el servidor no va a saber que soy yo. Y segundo, el servidor tiene que entender que ese secreto significa que yo soy yo, ¿cierto? ¿Cómo hace el servidor para entender que yo soy yo? Llave pública y llave privada. No. Guarda en una base O de sea, datos. se puede, pero Guarda en una base de datos. esa es otra opción, ¿cierto? Una opción es que el servidor en su base de datos diga, ok, secreto igual Martín, ¿cierto? Entonces cuando le llegue el secreto, él dice, ah, es Martín. Esto es como la forma, entre comillas, clásica de autentificación, ¿sí? Donde el secreto se guarda en el cliente, independiente de si es como cookie. Ya vamos a hablar de qué es una cookie, por qué guardarlo como cookie, por qué no guardarlo de otras formas, ¿cierto? Pero la forma clásica de autentificación es que el servidor mete una entrada en la base de datos con un Session ID, ¿sí? De a poco la gente se fue dando cuenta de que esa no es tan buena idea porque estáis guardando caleta de info en el servidor. O sea, imagínate que eres Google y tenéis 5 millones de personas logueadas. Guardar 5 millones de entradas en una base de datos tal vez no es demasiado buena idea, ¿cierto?
Y otra forma de hacerlo, algo que vi que mencionaron ahí, es usar un JWT, por ejemplo, ¿cierto? Que la gracia es que es stateless. Usando criptografía, bueno, depende de JWT, la especificación te permite usar llave privada y llave pública o usar solamente una llave que está guardada en el servidor y que nadie más tiene, y con esa llave se firman los tokens. Entonces yo agarro un papel que dice como, este papel le da acceso a, no sé, le da acceso a Ronnie para entrar a mi página web firmado por mí. Y sé que nadie más puede firmarlo, nadie más puede reproducir esa firma. Entonces le doy ese papel a Ronnie y después cada vez que Ronnie me manda un request, el request viene con ese papel. Entonces es como decir, oye, fíjate, tú mismo firmaste este papel que dice que con este papel yo tengo acceso a los recursos de Ronnie y ahí está el papel. Así que dame acceso a los recursos de Ronnie, ¿sí? De hecho, todos los protocolos como de login with o OAuth en su defecto, que es como voy a Google Accounts para darle permiso a esta página a acceder a mis Google Fotos, por ejemplo, que es como bien típico, es un esquema. Eso se basa en ese tipo de secretos, en secretos que están firmados por un servidor y es como un papel que dice yo puedo hacer estas cosas, ¿ya? Entonces eso como muy intro a login. Cuando yo mando el request de login, el servidor me tiene que devolver algo que me sirve en el futuro para autentificarme con el servidor. Y de hecho, si se meten a ver en su aplicación, si ponen inspeccionar elementos y ven la red, cuando hacen el request de login, en la respuesta viene en los headers un set cookie, ¿cierto? Cuando uno manda un request, la respuesta puede venir con setea esta cookie o borra esta cookie o qué sé yo, ¿sí? Y dice set cookie de este token, ¿sí? Que es un session ID, creo que es el nombre que usa Rails para el token de sesión, ¿cierto? Y eso es secreto. Ya, entonces pensemos ahora que el cliente, ¿sí? Tiene que guardar este secreto y tiene en realidad varias formas de guardarlo, ¿cierto? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no lo guardamos en una variable de JavaScript? Yo podría escribir un código en JavaScript, ¿cierto? Que hace el request y cuando vuelve ese request trae un secreto y lo meto en una variable en JavaScript, ¿sí? JavaScript es el código que corre del lado del cliente, eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿Es una pregunta de por Sí. qué no hacerlo? Porque alguien puede venir y tipear en la consola y quedarse con secreto. O Con las cookies también alguien puede venir y tipear en la consola, casi siempre, dependiendo de si la cookie tiene un parámetro que se llama HTTP only. no sé si esto que creo que vimos con José Luis, que decía que como el scope global, como que no hay un scope global, como que no sé si puedes definir ese token para que todo el programa sepa cuál es. Hay varias razones. Una es, bueno, obviamente si es que yo recargo la página, mi variable de JavaScript desapareció, ¿cierto? JavaScript es efímero por cada recarga que yo hago. Si quiero guardar algo, o sea, por cada request que yo hago, el JavaScript anterior desaparece, ¿sí? Todo ese código muere. Si yo quiero guardar algo, lo tengo que guardar a nivel de navegador, ¿sí? Entonces tendría que pasarlo a... ¿Dónde se guardan cosas en el navegador? Local storage o session storage o cookies, ¿cierto? Bueno, también se pueden guardar otras cosas, pero dejémoslo en esos tres. Local storage es bien persistente. Session storage es de sesión, ¿sí? Hasta que yo cierro la pestaña o el navegador. Cookies también son bien persistentes. ¿Cuál es la diferencia entre una cookie y... Hablemos solo de local storage porque la práctica con el session storage es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una cookie y el local storage? ¿La cookie se escribe en disco? No necesariamente. O sea, se escribe en disco, pero eso no necesariamente es una diferencia porque el local storage también.
O sea, por ejemplo, si yo estoy logueado en una página, cierro mi navegador, reseteo el computador, vuelvo a abrir el navegador, me meto a la misma página, sigo logueado, ¿cierto? Eso significa que sea lo que sea donde se guardó, eso está escrito en disco. Y hay muchas páginas que hacen el login, que guardan este secreto en el local storage, y muchas páginas que guardan este secreto como una cookie, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? O sea, no estoy seguro, pero en el local storage solo puedo acceder como desde la misma página web, como otra página web puede ver mis otras cookies. No, otra página no puede ver tus cookies, eso sería terriblemente inseguro. Porque, por ejemplo, en Rails el token de sesión se guarda como cookie, ¿sí? Otra página no puede ver tu cookie. ¿Las cookies pueden ser leídas del servidor? Ya, ¿por qué? ¿Por qué las cookies pueden ser leídas del servidor? O sea, si es que yo mando otro request para allá y no le digo nada, o sea, simplemente hago como un get index. Tengo que mandar las cookies en cada petición. Las cookies se mandan automáticamente en cada petición, ¿sí? El navegador se encarga de eso. Todas las cookies que yo tengo seteadas con una página, porque el scope de las cookies son con una página, ¿sí? Son de hecho con un dominio en general. Entonces, si yo tengo una cookie seteada con fintoal.cl, cada vez que yo haga un request, esa cookie va a viajar, ¿ya? Ok, entonces uno podría pensar, bueno, voy a guardar mi secreto, puede ser en el local storage o puede ser como cookie, ¿cierto? En el local storage tendría que preocuparme yo de mandarlo cada vez, como por ejemplo una API key. Cuando uno tiene una API key, en cada request uno dice, bueno, va en el payload o en la misma URL, uno pone como query, uno pone, aquí está mi API key, bacán, vamos para allá, ¿cierto? O en las cookies, que es mucho más simple, por eso que device parece como tan mágico. Yo simplemente me logueo y me olvido del problema, ¿cierto? Pero lo que está haciendo es setear una cookie y por lo tanto yo nunca tengo que preocuparme de mandar algo, sino que se manda automáticamente, ¿cierto? Ya, ahora las cookies sí tienen, o sea, ya, tengamos antes esta discusión. ¿Por qué lo guardaría como una cookie o en el local storage? Esa es una discusión infinita, ¿sí? Mucha gente, muchas opiniones. Mucha gente lo hace a través del local storage. El problema del local storage es que está expuesto a todo el JavaScript, ¿sí? JavaScript puede leer el local storage, ¿ya? En general, el bundle que uno usa tiene montones de paquetes de NPM y sabemos por experiencia que cualquier persona puede cambiar, o sea, el autor de un paquete de NPM lo puede cambiar sin mucho aviso y por lo tanto podría decir, oye, lee el local storage y mándamelo a mi servidor y con eso yo conozco este secreto y me puedo loguear como esa persona, ¿sí? ¿Pero qué importa si está encriptado? No está encriptado, no está encriptado. O sea, es literalmente piénsalo como un papel que dice como quien sea que tenga este papel puede acceder a los recursos de Ronnie, ¿sí? Si tú te robás ese papel, puedes impersonar a Ronnie. No está encriptado, no hay ninguna barrera y de alguna forma tiene sentido. Uno podría pensar en un protocolo, obviamente uno puede pensar en un protocolo en el que el cliente tenga una llave secreta y encripte sus cosas y o firme las cosas que manda, pero eso nunca agarró vuelo. Hay protocolos, pero nunca agarraron vuelo. Como que la idea es que el cliente sea lo más tonto posible en realidad. Entonces, si yo lo pueden probar, o sea, hagan login en una página, miren las cookies, ¿sí? Pásense una cookie de un computador a otro y van a ver que son la otra persona, ¿sí? Entonces, este secreto finalmente, que es tu token de sesión, es súper importante que sea privado. Y por lo tanto, en mi opinión, ponerlo en el local storage es una mala idea. Porque si tenéis una librería maliciosa de JavaScript, entonces lo puede leer y hacer cualquier cosa con él, cosa que no queremos, ¿ya? Entonces, estemos más o menos de acuerdo en que vamos a guardar este token de sesión, o
como una cookie, ¿ya? Las cookies tienen flags, ¿ya? Las cookies las maneja el navegador, en principio, ¿ya? El JavaScript las cookies debiesen ser transparentes para el JavaScript. O sea, cuando yo, de nuevo, me meto a una página y ya este servidor entiende que yo soy... Se pone como en borrar automáticamente esto. Entiende que mi navegador es relativamente inteligente, entonces ahora no solamente me manda una página, sino que además me manda... Oh, qué feo eso. Me manda un archivo con código y le dice a mi navegador, ya, tú ejecuta este código. ¿Sí? Es un programa, el JavaScript, piénsenlo así, es como un programa que está en el servidor y el servidor me lo manda para que yo lo ejecute. ¿Sí? En su aplicación de Rails actualmente eso no pasa, todo se ejecuta del lado del servidor. ¿Sí? Entonces, este código JavaScript a priori no tiene mucha relación con las cookies, sin embargo puede leer las cookies o puede interactuar con las cookies de cierta forma. Si pudiera leer las cookies tenemos el mismo problema que antes, ¿cierto? Porque es como, bueno, entonces lee todas las cookies y róbatelas. Uno podría hacer eso y es fácil hacerlo. O sea, podríamos hacer como ejercicio una página o una librería de JavaScript que literalmente diga como lee todas las cookies y dampéalas a este servidor. Y después miramos los logs de ese servidor y vamos a tener todas las cookies de cualquier persona que se metió a una página que usaba esa librería. Ya, entonces, las cookies, como les decía, son manejadas a nivel de navegador. ¿Sí? El navegador es el principal escudo en Internet. Aunque eso como que generalmente no se entiende, pero hay un montón de problemas de seguridad por los cuales uno tiene que pasar, y por eso creo que ustedes llegaron al rabbit hole de JWT y tokens y cómo mierda me autentifico en una API teniendo un front, ¿cierto? Eso es como un problema clásico. Ya. Por ejemplo, suponiendo que tenemos nuestro token de autentificación como una cookie, va con todos los requests y además es seguro. El JavaScript no puede acceder a él. ¿Cómo funciona el botón like de Facebook? Si yo estoy en una página acá, que es a.com, y estoy en una página acá que es b.com, o bueno, digamos Facebook, ¿ya? Y acá yo tengo un botón de like. Y yo estoy autentificado con Facebook, ¿cierto? Yo tengo acá mi secreto, ¿sí? Que resulta ser una cookie. ¿Cómo puede ser que yo hago clic en a.com, eso manda un request a Facebook y Facebook sabe que soy yo el que está haciendo un like? ¿Qué tiene que haber pasado ahí? De alguna forma tiene que haber una comunicación entre yo como cliente, ¿cierto? Mi computador y estas dos páginas para que el botón de like funcione, ¿cierto? Es como lo que decís tú, o sea, ocupaste el ejemplo de Facebook, pero si fuera Google, en el fondo está firmado cuando lo autenticáis con el otro. Pero yo no le di, o sea, el botón like de Facebook, tú no le diste no fuiste a Facebook a como autorizo que esta página haga likes a mi nombre, ¿cierto? Es como de una nomás. O al menos así funcionaba antes. Cuando ocupábamos Facebook. Yo nunca lo ocupé, pero... Ya, pues, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puedo hacer yo clic en a.com y dar un like a Facebook? Es como... Es como a nivel de navegador, ¿no? Es a nivel de navegador. Como que de A te manda Facebook en el navegador y de ahí se manda en... O sea, efectivamente, el código de a.com, el JavaScript que me mandó a.com, puede decir cuando él haga clic en like, mándale este request a Facebook, ¿cierto? Ahora, obviamente yo no quiero que a.com tenga acceso a mis cookies de Facebook porque podría impersonarme en Facebook, pues es una mala idea, ya lo sabemos. Pero el navegador, como dice Ronnie, se encarga de que ese request que va a Facebook tenga mis cookies con Facebook,
O sea, a.com no puede ver mis cookies con Facebook, pero si yo hago un request a Facebook desde a.com, ese request sí lleva mis cookies. ¿Sí? Pero no es igualmente inseguro, o sea, Casi igualmente inseguro, al ¿cierto? final, claro, no le das clic no le cuando conocido y no le das clic a cosas desde página. Pero el botón like sigue funcionando. Podrías tener en vez de un botón like, que, Posts. que sea, claro, un post, a delete, me da cuenta que sea. Exactamente. Ya, pues, ¿cuál era la mitigación a eso hace 4 años o 3 años? Seguro que todos se han encontrado, la mayoría se ha encontrado con esta weá y ha dicho como, da lo mismo esa weá, lo dejo ahí porque sí. Como el número de actualización de cookies. No. No sé si tendrá que ver, pero variables de entorno. No. Las ROAS. Course tiene que ver, pero no va por ahí. No, es que en Rails, creo que en Rails es explícito, pero no estoy 100% seguro. Cuando dices que lo hemos visto desde usar internet o desde programar. Nuestra vasta experiencia programando. Ah, ¿No? ¿No les suena? espera que tome la explicación. Probablemente cuando van a probar un frontend local que apunta a un servidor default de la red. Cross-site reference forgery. Es precisamente eso, es cross-site reference forgery. O sea, yo hago un forgery de otro sitio, ¿sí? Haciendo un request cross-site. De mi sitio hago un request al tuyo que le dice a Facebook, postea esta foto de algo inapropiado, ¿cierto? Obviamente no queremos que eso pase. ¿Cuál era la estrategia para resolver eso en la vieja escuela? ¿Sí? En la vieja escuela hace no tanto tiempo, pero 2018 era lo estándar. Y sigue siendo lo estándar en muchos frameworks, básicamente porque todavía hay gente que ocupa navegadores de antes del 2018. ¿Cuál era la técnica para resolver esto? Era que Facebook, cuando yo me metía a Facebook, ¿sí? Él me mandaba un CSRF token, ¿sí? En el documento, o sea, cuando él me mandaba esta respuesta de acá, esta respuesta traía como un token, como que Facebook, de hecho, ese sí lo guardaba acá, en su base de datos. Y básicamente, Facebook guarda en su servidor, oye, a Martín yo le mandé este token cuando él se metió a Facebook. ¿Sí? Cuando él se metió a facebook.com, yo le mandé este token. ¿Cuál es la gracia? Que ese token a.com no lo tiene. ¿Por qué? Porque a.com no se puede meter a Facebook a mi nombre. ¿Ya? Y ahí hay otras cosas, como por ejemplo que a.com puede decirle a mi navegador, mándale un request a Facebook, pero él no puede leer la respuesta. ¿Sí? Solamente puede hacer que se mande un request. En verdad el botón like funciona de una manera bastante distinta, pero es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cuando yo hago un request, y en general esto se basa como en el método del request, cuando hago un get, a Facebook le da lo mismo de dónde viene o si yo incluyo este token o no, ¿sí? Cuando yo hago un post o algo que cambia algo en la base de datos, entonces Facebook va a decir, oye, además tenéis que mandarme el token que yo te mandé antes para estar seguro que eres tú y no es otra página haciendo esto que se supone que no deberíais hacer desde otro lado. Pero si ese botón, si yo me metí a mi computador y recibí ese CSRF token, y después el día siguiente ese botón like dice que es un botón like, pero en realidad es un botón malicioso que me va a postear cualquier cuestión, ¿me lo va a permitir? No, porque este token no viaja como una cookie. Ese token lo mandáis en los datos del post que estáis haciendo. ¿Cachai? Entonces, a.com no tiene ese token para meterlo en los datos del post. ¿Cachai? Solamente lo tiene Facebook. Solamente lo tiene el literal como el DOM o el JavaScript que
que es la página de Facebook. ¿Cachai? Ninguna otra página lo tiene. Esa era la forma como es la forma clásica y seguro que se van a encontrar con CSRF por todos lados porque es lo más típico, todavía es lo que más se usa. ¿Sí? Si no me equivoco, de hecho, Rails lo hace por detrás. Rails lo hace por debajo, probablemente cuando tú haces un form, si te metías a inspeccionar el elemento, debería haber traído mi computador igual, pero si te metías a inspeccionar el elemento, va a haber un campo hidden que se va a llamar CSRF o algo así. Me imagino que todavía lo resuelven así. Ya, pues, entonces, esa es como la forma clásica de resolver este problema. Ahora, hace no tanto tiempo, hay a las cookies, que de nuevo son como esta información que va a viajar siempre desde mi computador a el servidor en todos los requests que yo haga, o sea, desde mi navegador al servidor en todos los requests que yo haga, se le agregaron flags que están pensadas precisamente para eso, ¿sí? Una de las flags es same site, creo que no tiene el guión bajo, same site, algo así. Cuando una cookie está marcada como same site, el navegador la deja marcada así y eso lo que significa es, mira, esta cookie solo mándala cuando el request venga de la misma página, ¿sí? Y para eso el navegador literalmente se basa en lo que dice arriba, como example.com, ¿sí? Si yo tengo una cookie que está, las cookies tienen una URL, ¿sí? Entonces si yo tengo una cookie con example.com y esa cookie está marcada como samesite, entonces esa cookie va a viajar solamente cuando yo haga request desde example.com, ¿ya? Cuando en la barrita de arriba diga example.com, viaja esta cookie. Entonces eso ya lo hace mucho más seguro. Si yo quiero tener una cookie de sesión, ¿sí? Lo que más sentido tiene es decir, ok, esa cookie es samesite. Cosa que, ya, no tengo botón de Facebook, pero yo no soy Facebook y no me interesa hacer Facebook tampoco. No me interesa que nadie haga acciones en mi página desde otra página, por lo tanto, tengo una cookie de sesión samesite. Y otro flag importante es HTTP only. HTTP only. Y eso significa, esta cookie no la puede leer el JavaScript, ¿sí? O sea, le hice un request al servidor, el servidor me respondió diciendo setea esta cookie y el navegador agarra esa respuesta antes del JavaScript, setea la cookie, esa cookie no puede ser leída por el JavaScript y queda ahí. Entonces, tener una cookie de sesión que tenga el flag samesite y HTTP only es suficiente, ¿sí? Para, como cookie de sesión es suficientemente seguro y funciona bien, ¿ya? Eso porque vamos a hacer un login, ¿ya? Entonces lo que había que entender de toda esta parte, que no tiene nada que ver con front todavía, es que mi navegador le va a hacer un request al servidor, el servidor va a responder con lo que sea, y dentro de los headers, ¿sí? Los headers son como meta información de la respuesta nomás, y de los requests y las respuestas llevan headers. Dentro de los headers le va a decir a mi computador, oye, setea este secreto, que es el secreto compartido que yo uso como autentificación, como una cookie, samesite y HTTP only. Y con eso nosotros estamos felices porque la aplicación de la FIN no la va a usar nadie que use un navegador de antes del 2018, ¿sí? Creo. Mini pausa. ¿Entendieron el 10%, 80%? ¿Cómo están? ¿50%? ¿50%? ¿La dura? Ya, pero pregunta vos. Entiendo más cosas, pero por ejemplo, en el caso que vamos a hacer, vamos a tener una aplicación de front y vamos a la vez conectar con una API que está como en el backend. Si yo mando una cuestión que es same-site, ¿eso entiende que el backend es parte del mismo sitio? ¿Entiende que el backend es parte del mismo sitio? Porque yo voy a estar haciendo request desde el front al back. Sí. ¿Ya? O sea, entonces, si, a ver, piénsalo de esta forma. Ya yo tengo mi navegador acá, que está en perfecto, que está mirando actualmente a.com, ¿ya? Y
a.com, por DNS y lo que sea, cuando tú le mandas un request a a.com, ese request llega a este servidor. Entonces, el navegador tiene, pensemos como una pequeña base de datos acá de todas las cookies. O pensemos como cookies de a.com. Y tú podéis ver todas las cookies. No sé, pues la cookie, qué sé yo, session tiene el valor bla. ¿Cachai? La cookie tanto tiene el valor, tiene fecha de expiración, tiene sus flags. Las cookies son... Sí, efectivamente, es como un Key Value Store para compartir con el servidor, esa es la idea. Siempre viajan, ¿sí? Que en cada request que yo mando, viajan esas cookies. En esta parte sí me hubiera servido harto el navegador, de hecho, para mostrarles las cookies y mostrarles como los headers y todo eso. ¿Es razonable? Ah, podría usar ese mismo. Po. Tírate ese mismo computador para acá y... Ah, sí, tienes que parar de compartir y yo compartir. No, dale. Va a ser peludo, ¿no? No, porque... claro, no. Ni es necesario. No es necesario, exactamente. Ahí está, po. Martín, Uh-huh. ¿y si las credenciales viajan en las cookies y yo bloqueo las cookies? ¿No te puedes loguear? Po? ¿Me puedo bloquear? No. Porque O sea, deshabilita la... O sea, si lo pensamos como flujo es nombre de usuario y contraseña, eso es lo primero. Yo hago un request al servidor con mi nombre de usuario y contraseña. El servidor dice, oye, ¿están buenas estas credenciales? Si es que la respuesta es no, entonces te manda algo, ¿no? Un 300 algo que es como no autorizado. Pero como cookies esenciales. no. Y si el servidor dice sí, sabéis que me mandaron las credenciales correctas, entonces va a devolver una respuesta que le dice al navegador, oye navegador, setéate esta cookie, para que yo sepa que cuando me hablen de nuevo desde ese navegador es tal persona. ¿Y por qué a veces hay páginas que no hacen aceptar cookies? No, esa weá es por los burócratas europeos. No, eso no tiene nada que ver. Eso es GDPR, son leyes que es un desastre. O sea, como por regulación, como que pensaron así como cuál. Finalmente una página está guardando información en tu computador, ¿cachai? Y en vez de pensarlo como gente inteligente, de decir como, puta, bloqueemos eso de alguna forma, ¿cachai? Yo navego sin cookies. Yo solamente, yo tengo como un navegador que se llama Brave, que es súper bueno, y tú le decís explícitamente, este sitio puede usar cookies, ¿cachai? Y cuando me meto a una página que dice como we use cookies, le pongo accept, pero we use cookies, puta, trata, no se puede nomás, pues, ¿cachai? Si mi navegador está configurado para que no se guarden. Pero los burócratas decidieron que era mejor poner un aviso y cagarnos la vida a todo el mundo. ¿Ah? ¿Cómo te logueé? Cuando me voy a loguear permito, o sea, en las páginas en las que yo me logueo, permito que se guarden cookies, pero en las otras no. Miren, si voy aquí, si estoy en google.com, ojalá no voy a hacer un leak de mi... De tu cookie de sesión, sí. No, estoy en incógnito, así que no te voy a pasar nada. Igual sirve, tenéis que desloguearte después, si no... Pero no estoy logueado, pues, del incógnito. Ajá. Si hago Command Shift I, tengo que conocer este shortcut, me abre... Command Shift J, yo creo. ¿O no? No, es Command Option I. Ah, bueno. Dos tiene. No, pero joder. ¿Hay Command Shift J también? Para el download. No. No, option. Command Option I. No, como ¿Tienen que saber eso que yo no sabía? Porque se abre la consola, que en general no es así, ¿cierto? No, sí, en general lo ven así, Elements. Ahí tienen la consola y Elements que conocen también, pero si van aquí, no sé si se ve bien, voy a poner más grande. Hay Application. Si abro Application, aquí veo Storage. En Storage, como dijo Martín, se ven los Key Value Store. ¿Okay? Estamos aquí en Cookie, se ve que hay de Google, de OGS, Google no sé qué es.
se ve el local storage que se mencionó aquí. También hay de Google, parece. Que no sé si guardan ahí, pero. Google guarda, bueno, te logueas y vas a tener 25 cookies. Y aquí, de hecho, creo que podría agregar uno, es decir, Claro. my key, my value, ¿cierto? Y entonces, ¿tú crees que lo podríamos ver aquí? Sí, como network. ¿Aquí? No, me refiero anda a network y recarga network Ah, y claro. recarga la página, o sea, ponlo a grabar. No, ya está grabando, ¿no? Sí. Y recarga la página con sin caché, Command Shift R, creo. Debería funcionar. No sé cómo cuál es el comando. filtro dice meta. Pero podéis decirle como. Oh, bien. Ah. Ya, pues entonces hazle clic al request de google.com. Ya, pues y si vais, bla bla bla, set cookie, por ejemplo, esto significa que Ahí estaba arreglando. eso significa que la respuesta está diciendo como setea esta cookie, pero esto es claro, estos son los response headers, ¿sí? Entonces la respuesta le está diciendo a mi navegador, seteate esta cookie, y bueno, los request headers dan lo mismo. Pero, ¿te podéis loguear en algún sitio, Valentín? Cualquiera. Estoy viendo, pero. Sí, pero no importa. Lo único que vamos a aprender es el largo de tu clave. Martín, una pregunta. Entonces los programas JavaScript no pueden acceder a los valores de las cookies. Si es que tienen el flag HTTP only, no. Desde JavaScript no se puede acceder. Pero eso es relativamente nuevo. Hola, Google. No, pero loguéate en una página de mierda, pues este flujo es demasiado complejo para... No, pero yo creo que no sé dónde podría ser. Lo que para Udemy. Para fin, po. Tenemos para fin en producción. Pues voy a meter a. Es que no hay. Graba el request. No, lo perdimos. Ah, Para fin. de nuevo. No, para fin, para ver la cookie de Rails. No, es que no hay. Sí, pues, en nuestra Sí, página. Ah, pero está en línea. Sí, Ah, sí, perdón. para fin, guión fin, Con doble S. con montura de script. Van a ver. Guión fin, Van a ver su traje en vivo. punto 04, punto com. Ah, pero ya. Ya. Voy. Interesante. Ya, entonces alguno de los de arriba o alguno de esos te debería haber devuelto un set cookie con la cookie de sesión. Remember user token, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese token, si ustedes meten esa cookie en otro navegador y hacen un request para allá, están logueados, ¿sí? Wow. Esa es la dice María. Alguna de las dos, o tal vez las dos juntas. En general hay como una combinación más o menos grande de... Pero el concepto es el mismo. Vamos a tomar la face value, ¿no? Yo creo que es ¿Segundo? Yo creo. El My App Session. Sí, vienen Sí, a... porque el otro era como el que Remember te me. decía recordar. Fíjense. La ruta es New Session. HTTP only, importante, no lo puede leer el JavaScript. Same site tiene 3 valores. Puede ser, creo que es non, strict y lax. En general, lax te permite hacer cosas como, por ejemplo, subdominio, ¿sí? Como esta cookie se manda cuando la mando yo y o algún subdominio mío. Como tengo una cookie con Google y también se manda en accounts.google, ¿sí? No es exactamente eso lax, pero es parecido. Y strict es esta cookie es mía. El request viaja solamente cuando se manda exactamente a este dominio, ¿sí? O sea, la cookie viaja solamente cuando el request es exactamente a este dominio. Ya, vamos a jugar. Voy a cerrar eso. No. Voy a tener que copiar y pegar varias cosas. Pero mejor anda a la aplicación a ver las cookies nomás. Ok. Mira, anda... ¿Este?
Ah, no. No, arriba application. Application. Cookies de esto, ya. Tenéis 2 cookies y esas cookies son tu sesión. Entonces, cámbiale el valor a una de esas, bórrale la primera letra a una de esas cookies. Y recarga la página. ¿Sí? Ya. Cámbiale el nombre a otra de esas cookies. A la otra cookie. ¿Cuál cambiaste antes? Oh, what the fuck. Antes cambió Mayap, pero debe ser porque está mandando, cambió el valor completo de las dos. Pero de una letra de vez. Borra las, o sea, sácale cosas a las dos. Yo creo que tengo que a las dos, claro. Si tengo las dos, ahí Sí, va. porque puede ser que sea como un refresh token o algo así. Ahí no. De nuevo modificado. Ahí funciona. Ahí sí. Ya, ahí está. Ya. ¿Jugamos de copiar estas dos? No. No sé si. Entonces, eso como que muestra el flujo. Y muestra como las cookies y cómo funciona la autentificación. Ya, ¿para qué todo esto? Porque hemos tenido como una discusión súper larga que solamente se trata de autentificación y nada más que eso. Porque de nuevo hay que entender la hueá que estamos haciendo, ¿ya? Cuando hagamos el login del front, ustedes probablemente buscaron cómo loguearse una API y mantener el estado y bla, bla, bla. Y uno puede pensar que la API vive en otra parte, ¿cierto? Uno podría pensar como perdón, ¿cómo comparto de nuevo acá? Vuelve la llamada. Aquí abajo. Share screen. Share screen. Ya decir broadcast. Start broadcast. Y volver a la nota ahí. Ya, bacán. Ya, cuando uno empieza a buscar cómo me logueo contra una API y qué sé yo, hay un montón de problemas aledaños a esto, ¿ya? En particular cuando la API vive en otro dominio. ¿Por qué? Porque imagínense que el front yo lo voy a servir en front.com y mi backend está en back.com, ¿cierto? Cagué con las cookies. Tengo que empezar a hacer weas raras, en particular la gente se mete con CORS, Cross Origin Resource Sharing, que uno puede setear su dominio para decirle al navegador, oye, se puede compartir información entre este dominio y este dominio, o las cookies que setea este dominio también setea la de mi dominio, y un montón de weas que son un rabbit hole asqueroso y horripilante, y en el cual nunca uno debe meterse, ¿sí? Créeme, he estado ahí y no es un buen lugar para estar. ¿Qué es lo que hace la gente civilizada? Más o menos en los últimos 2 o 3 años, ya es como relativamente estándar. Lo que hacemos es lo siguiente. Cuando uno empieza a desarrollar con front, hay nuevos actores. ¿Por qué? Porque actualmente, como dijimos, está el servidor, ¿cierto? Que lo voy a hacer como una cajita porque ya los tridimensionales ocupan mucho espacio. Está el cliente, y habíamos dicho que el cliente le mandaba request directo al servidor, ¿cierto? O sea, no sé, Heroku está en Estados Unidos, entonces yo mando un request, viaja por las interwebs y llega a el servidor de Heroku, ¿ya? Eso es una mala idea en muchos sentidos, ¿sí? Es una de las razones por las cuales hacemos fronts. Es una pésima idea porque todo el rato le estamos pegando todos al mismo servidor. Ese servidor, si la aplicación crece, va a ser más o menos complicado, ¿cierto? Ese servidor está haciendo el render de todas las páginas, o sea, él mismo está computando el documento que nos va a llegar finalmente a todo al computador. Ese es un proceso súper caro, un proceso más caro que el proceso de consultar a la base de datos en general. La parte más pesada de una página web es el render, ¿ya? Es meter los datos en un documento HTML que se vea bonito para después mandarlo por la red, ¿ya? Y si todo eso lo concentramos en un servidor, estamos más o menos mal, ¿sí? O en un conjunto de servidores replicados, pero finalmente este servidor tiene detrás una base de datos, ¿sí? Y esa base de datos sí que es única, ¿sí? No hay escapatoria a eso. O sea, yo puedo replicar el servidor varias veces, ¿cierto? Podría pensar en replicarlo varias veces, pero todos estos servidores tienen que conectarse a la misma base de datos. ¿Por qué? Porque si el cliente le pega a este, o el cliente le pega a este, o el cliente le pega a este, debería haber la misma información. Si cada uno tuviera su base de datos, es como, no sé, subo una foto, después me meto de nuevo y la foto no está porque le estoy pegando a otro servidor, ¿sí?
a menos que hagamos sharding o alguna de esas técnicas, pero no lo vamos a hacer. Entonces, cuando uno programa un front, ¿ya? Una de las ventajas importantes es que metemos otro actor entre medio, ¿sí? Ah, bueno, más fácil. Metemos otro actor entre medio, que es el servidor del front, ¿ya? ¿Saben qué significa SPA? Ya, perfecto. Un Single Page Application es, yo hice mi JavaScript, mi HTML, lo que sea, y eso es absolutamente estático. Eso es lo mismo para todos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si no sé, tú te metí tú le pegás al servidor, tú le pegás al servidor, tú le pegás al servidor, el servidor responde siempre exactamente la misma weá, que es un bundle de archivos JavaScript, CSS, HTML, responde siempre lo mismo, ¿sí? Fíjense la diferencia, pues hablamos de que antes yo llevaba cookies y dependiendo de quién le pegó al servidor, el servidor iba a renderear una lista de cosas u otra, ¿cierto? Y eso era súper pesado para el servidor, pero es de alguna forma inescapable, porque yo quiero ver mis fotos, tú querés ver tus fotos. No podemos escapar a eso. Sin embargo, cuando yo me meto a la página por primera vez, o la idea de programar un front, es yo me meto a una página y me trae toda la parte visual, toda la lógica de yo interactuando con la página, y eso hace request hacia el backend, que eso sí todos le tienen que pegar al servidor que tiene la información finalmente, pero la gracia es que esa información no viene rendereada. Yo le digo al servidor como, oye, dame mis fotos, y él me responde una hueá súper cruda, ¿sí? Súper de bajo nivel como con las fotos. ¿Cuál es la gracia de eso? Que este bundle, el front, ¿sí? Cuando el front es una SPA, yo no le voy a ir a preguntar al backend cada vez que quiera hablar con él, ¿sí? Ahora el request va a ser un poco distinto, ¿ya? Va a ser, cuando yo me meto a a.com, en verdad a.com va a estar acá, ¿ya? Y yo le voy a pegar a a.com y él me va a devolver un bundle que es siempre igual, para todos los usuarios ese bundle es igual. Cuando tú escribís JavaScript y CSS y todo eso, tú lo escribís como para que sea legible y qué sé yo, ya, hay un montón de herramientas que lo que hacen es tomar ese código y eliminar todas las cuestiones que no se usan, minificarlo, o sea, sacarle los espacios, los saltos de línea, todo eso para que sea lo más liviano posible. O sea, tú querís que esto de acá no pese nada, cosa que el usuario se mete y te responde al tiro, ¿cierto? Y después la página, el navegador del usuario le empieza a hacer request al backend, ¿cachai? Como, oye, tráeme mi lista de cosas, tráeme esto, ¿cachai? Pero queréis que eso sea lo más rápido posible. ¿Qué otra gracia tiene esta cuestión? Que este servidor, llamémoslo como el servidor del front, ¿ya? Entonces este de acá es el servidor del back y este es el servidor del front. Por eso, la mini cosa, no sé si cacharon, pero eso yo creo que es muy fundamental. Hasta ahora han hecho cosas que se ejecutan en el servidor y que mandan una página HTML nomás al navegador. Y es Rails con la view que va a rellenar la vista de sus nombres, hola, name es Pablo, bro. Generar un string al final, ¿no? Un HTML, mandar un string al navegador, el navegador me va a mostrar tal cual, como una foto de una muy estática, muy tonta. Claro, y la próxima vez que haces clic en un botón, todo de nuevo. Otro request al servidor que va a imprimir básicamente una string. Mientras que aquí, con JavaScript, el bundle es como pod, así una mini app comprimida inteligente que se va a desplegar en tu navegador y que va a empezar a comunicar con el servidor mandando requests, recibiendo info bruto, así como raw data, famoso JSON, y la app va a funcionar, eso es el famoso front, y vivir en el navegador. En JavaScript. Chao. Claro, entonces Eso tiene que ser súper claro ahora. eso de alguna forma, el cambio de paradigma es, ok, ahora el cliente es súper inteligente.
¿cachai? Ahora el cliente tiene un montón de lógica, de comportamiento, y solamente va a mandar y recibir datos con el backend. Pero el backend ya no va a hacer render de ERB, ni me va a mandar cosas bonitas, ni nada por el estilo. El backend me va a mandar cosas súper crudas, y el navegador ahora va a ser inteligente y además me va a mostrar las cosas de manera bonita. Y eso en el patrón MVC, al final de Rails, elimina, ya, tú lo mencionaste recién, elimina las views de Rails. ¿Y qué pasa con los controladores? Los controladores siguen siendo los mismos, entre comillas, ¿no? Pero O sea, tienen lógica, entonces como que a qué punto... es que, por ejemplo, yo te mando imagínate que ya estoy logueado. Mando un request que digo, oye, quiero saber los comentarios que yo he hecho para este ítem en particular. Y obviamente hay lógica, pues, porque el backend tiene que primero leer la cookie para saber quién eres tú, tiene que verificar que esa cookie está buena, para que nadie se lo esté cagando o leyendo cosas a tu nombre que no debería poder leer, ¿cachai? Tiene que ir a la base de datos con tu ID de usuario y decir, oye, dame todas las cosas de este ID de usuario, qué sé yo. Pero como les dije antes, ese proceso, todo eso, en general, es, dependiendo obviamente de las consultas que hagáis y qué sé yo, qué tan pesado sea tu backend, pero un backend bien hecho, ese proceso es más liviano que el proceso de agarrar variables y meterlas en un HTML y renderear, o sea, y tener como ese HTML para después pasárselo al front. ¿Cachai? Prácticamente aquí, por complementar, es como, de hecho se llama headless, como que va a cortar la cabeza de tu app Rails, que es la parte de la view, y el controlador va a simplemente, en vez de mandar datos a la vista, voy a simplificar un poco, pero en vez de hacer el arroba ahí que va a mandar datos a la vista, va a hacer, la realidad es que es más complejo porque va a renderizar la vista todo, pero va a simplemente mandar un hash así, un JSON con un JPEG con unos datos. En vez de tener como antes, tener arrobas como no sé, name, arrobas checkpoint, y eso se le pasa a la vista, que la vista la va a propiedad, que Rails va a renderizar la vista. Vas a mandar info bruto a tu satélite, que es este app que está viviendo en el browser. Está orientado a entregar información de una cierta manera. Y de hecho, pueden probar de crear un nuevo proyecto Rails y al momento de hacer Rails New o Rails Create, no me acuerdo, puedes hacer puedes poner guión API, googlean la comanda exacta y eso te genera un headless Rails, como un Rails hecho para mandar API y ahí haga ¿cómo se llama? Un scaffold, por ejemplo, y va a sapear el controlador y te va a dar una buena idea del controlador. ¿A ti? En esta arquitectura, yo le hago un request como al server de front y me traigo como la aplicación. Como el Claro, SPA. sí. El modelo SPA, sí. El modelo SPA. Después cuando quiero pedir la información o por ejemplo, o lo mismo para hacer la sesión, esos son requests que hago directamente al server de back. Ya, excelente pregunta. Yo me traigo el bundle del front. Imaginémonos que ese bundle, entre otras cosas, dice renderea el formulario de login, ¿cierto? Tiene un montón de sentido. Entonces, username, password, submit, ¿ya? Entonces meto mi user, password, le doy a submit. ¿Qué pasa? ¿A dónde se manda ese request? ¿Cierto? Si yo lo mando recuerden que a.com puede resolver a una pura weá nomás, ¿sí? Entonces digamos que acá está a.com. Si yo lo mando a a.com va a viajar para allá, ¿cierto? Yo podría pensar en tener algo así como api.a.com y que mi cookie sea same-site-lax y por ahí pensar en que pero ya me estoy metiendo como en temas de, tengo dos dominios que son distintos, uno es un subdominio y quiero estar autentificado más o menos en los dos, que sí, ¿cierto? Se puede, es una forma bien clásica, de hecho hay muchos servicios en los cuales si uno se mete como a inspeccionar la red, así clic y el request va a api.ejemplo.com, ¿cierto? En vez de ir a cuando yo estoy metido en ejemplo.com. Me quedan como 10 minutos, ¿está bien? ¿O estamos muy tarde? Ya, y eso también era súper clásico, era como bien común hacerlo así, había que hacer un par de hacks en tu aplicación, o sea, en tu aplicación de Rails tendría que hacer un par de hacks para decirle, oye,
también, o sea, ahora la aplicación de Rails viviría en api.a.com y el front viviría en a.com. Entonces, ustedes tendrían que decirle a la aplicación de Rails, oye, a.com también puede setear cookies acá y qué sé yo, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, entonces hago el request de login y este me responde con set cookie. Ahí cachan que en este ejemplo la mini app que vive en JavaScript está conectada así como un satélite a su base al servidor API.com. Claro, exactamente. Ya, entonces esa es como una forma bien clásica de hacer un front que se conecta a una API. Solamente hay que empezar, o sea, uno tiene este problema de tengo una cookie entre dos dominios o un subdominio, y por eso es que mucha gente decía como, bueno, ¿sabéis qué? Me olvido de este problema, me olvido el problema de las cookies, hago un request a login y me preocupo del lado del servidor de que en vez de que me devuelva set cookie, que me devuelva un token nomás en los datos. Entonces el JavaScript lee ese token, lo guarda en local storage y el JavaScript mismo se preocupa de que cada vez que hago un request al back, llevo ese token, ¿sí? Y hago una librería propia para hacer request y uso siempre esa librería y esa librería se encarga de ir a buscar este valor y mandarlo siempre. Entonces, esa es una forma. Pensando en que este servidor de acá, el servidor del front, es como, no sé, un bucket, así, es como un lugar donde yo solo puedo ir a buscar una hueá que siempre es la misma. Una de las gracias de eso, que no lo mencioné antes, es que el front en realidad no es que ahora que está así de igual para todo el mundo, ¿cierto? Se puede replicar súper fácil. Entonces el front, con las herramientas modernas para deployar front, como, no sé, Netlify o Vercel, probablemente vamos a usar Vercel acá, eso es lo que se llama un CDN, que es un Content Delivery Network, y eso lo que hace realmente es replicar este servidor a un nivel que uno ni siquiera se lo imagina. Como, onda, yo me meto a a.com y en base a las magias del internet, esa cuestión está muy cerca mío en general, como lo tiene el vecino, ¿cachai? Entonces me lo traigo al tiro. Y en verdad está replicado por todo el mundo y también es como una de las cosas que uno gana. Ya, y hace menos tiempo aún, este servidor de acá se volvió no tan tonto, ¿sí? Uno podría decir, ya, es tonto, pero tal vez no es tan tonto. Tal vez podríamos decirle que nos ayude un poco, ¿sí? En particular, ¿con qué nos podría ayudar? Nos podría ayudar con este problema de las cookies compartidas, ¿ya? Y aquí vamos a confiar un poco en el servidor del front, pero uno siempre confía en sus proveedores, ¿sí? Vamos a confiar en el servidor del front, que era a.com. A.com. Y el servidor del front va a tener una regla, ¿sí? Súper básica, que va a decir, si me pegan a /API, lo mando para allá. Si no, le devuelvo la misma weá que le he devuelto siempre, ¿ya? Eso se llama como rewrite rules o qué sé yo, un proxy. ¿Cuál es la gracia de esto? Que este servidor de acá ahora puede vivir en Heroku app.com, ¿ya? Y el request que yo le mandé a a.com, él va a reescribir ese request, ¿sí? Va a cambiar ciertas cositas, en particular va a cambiar la URL. Va a decir, este request pégale a herokuapp.com, ¿sí? Y herokuapp.com va a decir, me está pegando a alguien razonable, ¿cierto? Para Heroku es un cliente nomás. Heroku ni siquiera sabe que esta web pasó por un proxy, ¿cierto? Va a decir, me están pegando a herokuapp.com, yo voy a mandar un request de vuelta que dice set cookie, y el servidor del front, de manera relativamente inteligente, va a decir, bacán, le dijo set cookie con herokuapp.com, pero yo sé que él está hablando conmigo y yo soy a.com. Entonces yo le voy a decir, setea esa misma cookie, pero conmigo,
¿ya? Y cada vez que yo mande un request, ahora yo no voy a hablar directamente con el back. Yo voy a hablar siempre con el servidor del front. Y el servidor del front va a ser un poco más inteligente y va a decir, oye, cuando le peguen a /API, van para allá. Cuando no le peguen a /API, soy yo y te devuelvo el bundle. ¿Sí? Entonces, finalmente, hicimos como todo este viaje de autentificación y cómo funcionan las cosas, cómo hacerlos bien, para llegar a un modelo que en verdad es súper simple y es bacán trabajar así. Yo he pasado por varias apps con varios de estos modelos y se sufre caleta, de verdad que se sufre. En Fintual, por ejemplo, la app móvil se autentifica con un token que está más o menos mal diseñado, o sea, el esquema está más o menos mal diseñado y es como un dolor, ¿sí? Trabajar así. Cuando uno trabaja con este esquema es bacán. ¿Por qué? Porque en el front, la aplicación que tú programáis, te olvidáis por completo de la autentificación, ¿sí? Casi por completo, en el sentido que tú haces request, no, tú pedís cosas. Piensa que el front ni siquiera sabe quién es el usuario, ¿sí? Porque el usuario, el ID del usuario, o la cookie, o sea, la sesión del usuario, viene en una cookie y es el navegador el que sabe. Yo escribo una app de front que dice como, oye, anda a pedir quién es el usuario. Y si me devuelven algo razonable, como datos de usuario, yo digo, ah, ya, el weón está logueado. Y si no, entonces lo redirijo a la pantalla de login, ¿sí? Entonces, es súper como bacán programar el lado del front cuando no tenéis que preocuparte para nada de si el usuario está o no está logueado, sino que simplemente mandáis request y tenéis un fallback que es como, mira, si me dicen que no estoy autorizado, entonces redirijo a la pantalla de login. Pero eso casi que ni es problema mío. Y termináis con una arquitectura de la aplicación que es súper clarita. El back es totalmente estúpido respecto de lo que hay adelante, ¿sí? El back dice, a mí me pegáis y tenéis que venir con una cookie autenticada. Si no venís con esa hueá, yo te mando a la cresta, a menos que me peguía, obviamente, alguna ruta que esté abierta, ¿cierto? Como el login, por ejemplo. Entonces, el back sigue funcionando de manera totalmente aislada del resto, ¿sí? El front tiene esta pequeña capa de inteligencia, pero que literalmente es una línea de código en su versel.json o lo que sea. Y la aplicación misma del front para él es todo súper transparente. Entonces, pasé por todo esto porque seguramente las cosas con las que ustedes se encontraron leyendo fueron rabbit holes de cómo se hacían las cosas antes o qué pasa si es que mi backend está en un dominio distinto, tengo que hacer un JWT que es stateless y la gracia del JWT es que lo guardo como session storage, entonces lo mando yo mismo y no me preocupo de que la cookie esté en un dominio distinto del mío y qué sé yo. Con esta arquitectura uno como que puede respirar tranquilo y lo otro bacán es que esto funciona exactamente igual en local. Cuando yo estoy desarrollando, ¿sí? El backend lo levanté en el puerto 3000, el front lo levanté en el puerto 6000 y yo solo hablo con localhost 6000, ¿sí? Y localhost 6000 me devuelve mi bundle, pero en el bundle está programado que hay que pegarle a /API, ¿sí? Y cuando él va a pegarle /API para traerse la lista de recursos que yo necesito, este servidor que vive, o sea que cuando yo estoy desarrollando tengo ese servidor en mi local, ¿sí? Va y lo redirige a localhost 3000, entonces se trae la lista, hace todo como la transformación del request y me llega a mi front de forma muy limpiecita. Entonces eso es lo que vamos a ver, como esta infraestructura es la que vamos a ver la próxima vez que nos juntemos y ahí ya metemos mano, pero creo que es como importante pasar por todas estas etapas para entender esta weá y que después cuando uno lo ve dice como, oh, la weá bacana, así como, era tan simple. ¿Alguna guía, video, cualquier recurso que nos recomienden para leerlo antes de la próxima? Oh, qué duro. Porque igual es interesante, o sea, como que vimos esta información como para decantar. O sea, se me ocurre como ver la charla de OpenID Connect, pero puede ser demasiado como tal vez desconectado de esto, no sé exactamente.
Y si son como 3 conceptos para googlear. Eso. Un punto de partida para Si son conceptos para googlear, busquen rewrite rules, que es simplemente como las reglas de redireccionamiento. Es como yo le pego al front y este servidor va a decir, viene a este path, entonces lo mando a otro lado. Igual lo vamos a ver, no Pero- conocía eso, pero si es una línea en el config de Vercel, lo vamos a ver adelante cuando tienen su repo de front flow. Cuando van a hacer el deploy de Vercel, que es la web más fácil del mundo, van a agregar una línea y listo. ¿Qué es Vercel, perdón? ¿Cómo se llama eso? Vercel es este one de acá. Vercel es este one de acá. ¿ya? Vercel es ¿Dónde está su chat? Vercel es el servidor del front. Eso mismo. ¿Ya? Y Vercel es un CDN y tiene todas las cosas bonitas que queremos. Es como el ROQ del front. Y Vercel tiene esa opción de proxy. Sí, exactamente. Y el localhost. El localhost, lo que pasa es que en localhost vamos a programar con Next, eso ya está definido. Y Next es, en realidad, Vercel es la infraestructura y Next es el servidor. ¿ya? Y cuando uno programa en Next, uno levanta este servidor o un mock de este servidor en local. ¿cachai? Entonces, ese servidor uno lo configura para decirle, oye, todo lo que vaya a /API, mándalo para acá. O sea, ¿Sí? el servidor de desarrollo de Next tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de hacer rewrite rules y el servidor de verdad de Vercel también tiene esa capacidad. ¿Y en producción cuál se usa? O sea, en como Apache, Nginx o algo así. No, ¿O nada. No, Vercel se encarga de hacer eso. Si podemos hacer unos paréntesis, quizás hay una jerarquía que primero miraría para bien entender el protocolo HTTP. Eso es lo que todos, bueno, ya tocaban a eso, pero para entender bien. Después los cookies que siguen la cosa, y solo vimos cómo viajan, cómo vivan, lo que ni siquiera local storage lo van a notar. Después, quizás sí el host CRS, ¿cómo es? Host script. CSRF. CSRF, pero ni siquiera. Bueno, eso simplemente pide que la request quede en el mismo lugar. ¿Qué más es el más urgente? Y claro, ¿qué hace un controlador de Rails en una API? Y yo creo que es el. Eso yo creo que es lo más importante, más fundamental, es entender que el servidor de front que va a mandar un bundle que es un bundle, en grande razón, una mezcla de JavaScript, HTML, cosas. Pero ustedes tienen que pensar que cuando uno programa el front, uno lo programa en bonito, ¿cierto? Uno tiene una bonita estructura de carpetas, acá están mis CSS, acá están mi JavaScript, no sé, mis componentes, mis tests, bla, bla, bla. Y todo eso se ve súper bonito. Y cuando uno hace un deploy a Vercel, que es súper fácil, o sea, es como literal un comando, el servidor, no el servidor realmente, pero Node agarra todo mi proyecto y lo procesa así como lo compacta, lo mete en una weá que es súper chica, pero hace exactamente lo mismo que hacía antes, pero le saca como todo lo innecesario y lo manda para arriba. Y probablemente han visto como cuando hacen request y uno se mete a inspeccionar la red, te llegan unos JavaScript así una weá asquerosa, ¿cachai? Eso nadie lo programó así, obviamente. ¿Están súper amagados o podemos seguir con el concepto o más? Yo por mí estaba bien hasta acá. ¿Estamos? Sí, estamos muy Buena bien. pregunta. En el mono anterior, al final dijiste que como una salida más o menos era guardar el token en el local storage. Uh-huh. ¿Y eso por qué era seguro? ¿Como porque solo tú lo vas a O sea, la gente en general confía en las librerías que está usando, que igual tiene más o menos sentido. Pero en realidad sigue siendo un tema más o menos abierto. ¿Cachai? Como, si es un paquete que está en NPM, ¿cachai? Si un paquete en NPM se está robando las cookies, probablemente a alguien le va a pasar antes que a ti. ¿Cachai? Sobre todo si es que es un paquete como más o menos famoso. Ahora, si tú agarraste un código JavaScript que pillaste en un repo de GitHub que nadie usa, y dijiste, esto hace lo que yo quiero que haga, y ni siquiera lo miraste, entonces más vale no guardar tu token de sesión en el local storage, porque...
Pero en general, mi punto de vista es como, es un problema del cual no quiero estar preocupado. Entonces guardo la weá como una cookie HTTP only y fue. Sí. Y otra pregunta, al final vi que dijiste como por debajo que uno cuando estaba desarrollando levantaba como sus dos servidores al mismo tiempo Sí. como local. Ujú. Yeah. Y ahí teníamos antes habíamos hablado de esa de cuál era la mejor práctica por eso. ¿No? Que habíamos hablado de como hacer los deploys paralelos de front y back. Como que intentar deployar, no sé, la API de back en un Sí. ambiente. Eso es como... Suele ser menos problema de lo que la gente cree. Como que siempre todos dicen como, pero bueno, ahora tengo 2 repos, tengo que preocuparme de que estén sincronizados y qué sé yo. Pero en general lo que pasa es que uno siempre trabaja primero el back y después el front. Tienen que estar listos estos llamados porque si no el front no funciona nomás. Entonces programáis tu API, veis que los llamados estén funcionando bien, después programáis tu front y veis que se vea bonito y funcione bien. Y deployáis tu API. Obviamente hay que tener cuidado en el sentido de, si es que voy a hacer un cambio a un llamado de la API, si voy a empezar a devolver otro tipo de datos, tengo que, en general, hacerlo en 2 pasos, ¿cierto? Como, primero, cambiar el back para hacer probablemente otro endpoint, ¿sí? Otro controlador, pero mantener el viejo andando, que devuelva el tipo de datos nuevo, ¿sí? Entonces, mantengo lo que ya tenía, lo replico, pero haciendo el pequeño cambio que quería hacer, hago deploy de eso, cosa que el front sigue funcionando como antes, y después hago una nueva versión del front que llama a la nueva versión del endpoint, y después borro lo que ya no me sirve en el backend. Eso lo haremos en el cuarto ciclo de... No, pero es súper, o sea, suena drástico, es súper común, es fácil. Sí, sí. O después le cambié el nombre, no es como... ¿Vamos a usar un contenedor distinto para hacer esto? ¿O Vercel sería algo que ya, como No. si hablas de infraestructura, entonces Mira, corre al microservicio? es una buena pregunta. Node es un ambiente muy bien hecho. Y por eso, en general, no se usa Docker en el front. ¿Sí? Entonces usaríamos algo que sería Node. Eso Sí. quiero explicar quizás. Como podrías explicar súper alto nivel así qué es Node y qué implica la aparición de Node y que este A.com es el Node y todo eso. O sea, Node, pensémoslo como un motor de JavaScript. Todo lo que es JavaScript corre en Node y todas las herramientas que vamos a usar, como, no sé, el mismo servidor de Next va a correr en Node, ¿sí? Entonces usaríamos Node, sobre Node usaríamos Vercel y sobre Vercel usaríamos Next y sobre eso haríamos todo en React. O sea, piénsalo así. Node es como lo que tú tenés que instalar en tu computador para que tu computador sea capaz de entender JavaScript, ¿cachai? Que antes de JavaScript vivías solo en el browser, ¿cierto? En una web que se deploya en el browser. Y después, como esta parte del front que empezó, este satélite que se deploya ahí en el front empezó a ser más grande y más importante. La gente que dice, oye, pero ¿por qué no hacemos el back también en JavaScript? Para tener todo en JavaScript. Y tener un servidor en JavaScript también. Y ahí hicieron Node que permite hacer correr JavaScript en tu máquina, por eso. Y entonces esta parte, pero te dejo seguir. Bueno, y esto, o sea, es como un ambiente súper bueno, como bien hecho, moderno y bien independiente de la plataforma, y por eso en general uno como que dice, ni siquiera necesito usar Docker para esto. O sea, van a ver como lo fácil que es. Sí, me imagino que brew install Node.js funciona en Mac o algo por el estilo. No, solo No, Node. instala en VM y después en VM instala la versión. Ahí tengo una duda de por qué no se usa Docker en el front. Ujú. Igual hay problemas de versiones con Node, sobre todo con M1. O sea, podéis usarlo. No hay como un impedimento grande, pero es una práctica poco común nomás, yo diría, porque es un no problema, ¿cachai? O sea, tú agarráis cualquier repo de un
de un proyecto Node, lo que sea, yarn install, yarn dev y la weá corre. ¿Lo puedes solucionar con NVM? Y puedes cambiar la versión de Node. Sí, o sea, NVM es como una herramienta que se usa, pero como ni siquiera es totalmente necesario a veces, ¿cachai? Como la mayoría de las cosas van a funcionar igual en versiones más o menos cercanas. Pero si hacen ya con el npm install y tienen un error, 90% de la versión de Node. Pueden hacer eso. Es que por eso digo. Pero Ya, pero punto Node-version y NVM o punto NVM creo. Claro. Distintas versiones. Igual me tinca como también por la práctica de probarlo con Docker. Es que si hacemos un container, entendería que igual habría que instalar Node sobre eso, o sea, sería el mismo flujo. Pero no, Vercel no funciona. ¿Funciona con Docker Vercel? ¿Sí? Sí. O sea, no, pero es que Vercel es arriba. Next. No, jamás vamos a deployar una imagen en front, eso sí. Como este bundle es una weá tan liviana que no tiene ningún sentido pensar en... Y además tienen que pensar que no se ejecuta en el navegador finalmente. Y el navegador no ejecuta imágenes de Docker, el navegador va a agarrar el bundle, ¿no? Y que que aquí teníamos... Había tres cosas. Había el server. Entonces tenemos Heroku que funciona en Rails, ¿cierto? Es el Rails que tiene y cortemos la cabeza. El controlador manda JSON, que son string, básicamente, una string con data que se transforma en un objeto JavaScript. Y lo manda a a.com. A.com es un servidor que corre con Node y que es lo que van a usar con Next.js, etc. Y que va a tomar el front que están haciendo con React, hacer un bundle que es como una mini cápsula, mandarla por la request get de alguien que busca ir a parafin.com, que sería parafin.com, aquí sería a.com, ¿cierto? Va a hacer una request a parafin.com que te va a mandar un bundle diciendo aquí está la app en JavaScript que se va a desplegar y vivir en tu browser, y después este satellite o este pod que va a vivir en tu browser va a hacer request, pero para no complicar todo con el tema de los cookies y todo, va a hacer request al servidor de front que con una línea lo va a mandar al servidor de Rails. El servidor de Rails va a devolver un JSON que es dato puro al servidor de front, parafin.com o a.com, ahí está en la medio, en Vercel, y él lo va a devolver al servidor. Parece enredado, pero lo van a entender muy rápido. No sé si eso lo entienden al 10, 20, 50, 80%. ¿Entienden bien? Si entienden bien eso, lo van a lograr. De verdad. Yo creo que parece enredado, pero se... Mira, esto es lo... Eso. Esto es lo que va a pasar. El cliente le va a decir, ay, no le va a decir ahí, le va a decir, dame a.com, nada más. Entonces, Vercel directamente, porque él ya tiene el bundle del front, ¿sí? Tiene todo el código JavaScript que necesitamos, le va a devolver el bundle, ¿ya? Piensen que es literal una aplicación que se instala en el navegador. Como me metía a parafin.com y eso es una aplicación en JavaScript completita que se instaló en mi navegador. Y esa aplicación después dice, por ejemplo, no sé, para la barrita de arriba quiero mostrar el nombre de usuario, por decir algo. Entonces va a decir a.com/userdata, por decir algo, ¿ya? Y Vercel va a decir, perdón, me faltó el /API. Es que no cabía. Esto en contexto de una SPA. Esto en contexto de una SPA. Si vamos a a.com/API/eso. Entonces Vercel va a decir, mira, esta cuestión parte con /API y por lo tanto yo se la voy a mandar a Heroku. Y la va a mandar a herokuapp.com, o sea, no tiene por qué ser el mismo dominio, ahí ya da lo mismo. Y por ejemplo, él puede, usando estos rewrite rules, puede sacarle el /API si queremos.
¿sí? Entonces, slash I slash user data. Y eso son las routes que ya tienen, básicamente. No van a tener que cambiar. Y después, Heroku va a responder literal como un JSON, ¿no? Como username, hola, ID si queremos, 2.7, qué sé yo. Y eso es literalmente lo que responde Heroku. No va a responder una página ni nada por el estilo. Y ese request, Vercel va a entender que es una respuesta al request que hizo antes, que lo hizo porque el cliente le hizo un request, y se lo va a mandar de vuelta al cliente como literal lo mismo. O no sé cómo. Username. ¿Sí? Y si lo piensan, para el cliente esto es absolutamente transparente. El cliente piensa que está hablando con una persona. Y eso es lo más importante. El cliente no se preocupa de si hay un servicio. O sea, de hecho, si lo piensan, el cliente puede pensar que solo está hablando con Heroku y que Heroku lo devolvió el bundle. Le da lo mismo. Y si no funciona SPA, también le entrego, o sea, el bundle existe como concepto. No realmente. Y de hecho, la razón por la cual yo no quería usar Vercel al principio, o sea, no quería usar Next, perdón, Vercel es como donde se deploya Next, es que Next no es realmente una SPA, ¿sí? Next, este servidor de acá puede ser más inteligente, de hecho puede ser harto más inteligente. Podemos hablar de eso, la página de Vercel es bacán porque uno puede entender todo lo que está pasando, como cambiando las cookies de la página de Vercel. O sea, lo digo porque a primeras yo imaginaría que, más allá del login, no necesariamente una single page application, la que queremos hacer en silo. No, sí, o sea, sí queremos hacer una SPA, pero lo que pasa es que, lo hablamos antes, cuando tú programas el front es... o al menos conceptualmente es un árbol de cosas, ¿cierto? Tú tenés como arriba la página que estáis mirando y esa página usa un navbar, usa este componente, este otro componente, y ese componente usa esto, esto y esto y así. Y para hacer más rápido todo el proceso, Next es súper inteligente y empieza a recorrer ese árbol y ve cuándo es como la primera vez que necesita algo de verdad del usuario, como algo que de verdad tiene que pasar en el cliente. Mientras eso no pase, hace como un pre-render, ¿cachai? Entonces, Next, Vercel, te va a devolver así un HTML más o menos horripilante, como con ciertas partes cortadas, pero que ya viene casi listo. Cosa que el JavaScript tenga que meterle como un par de cosas más, que son las cosas que realmente necesitan pasar en el lado del cliente. Y eso se llama server-side rendering. ¿Sí? Un poco de guardar server-side rendering por otra vez, porque ahí vamos a pasar aún más a otro concepto de por qué se hace, de qué hace Next. Pero, o sea, eso yo creo que déjenlo fuera del scope de la fin en general. No tiene sentido meterse ahí porque toma tiempo. Yo creo que ahora hay que entender a más alto nivel. ¿Por qué hay una API? ¿Por qué hay un servidor de front? ¿Qué es un bundle? ¿Cómo comunican las cosas? Acá. Bravo. Sí.